todo colombiano, cumplido, con un margen de error de más o menos 30 a 40 minutos. Vamos a referirnos al prolapso de los órganos pélvicos, y cuando hablamos del prolapso de los órganos pélvicos tenemos que hacer alusión a que los órganos y las vísceras que se encuentran en la pelvis de la mujer penden de músculos y ligamentos que semejan un puente colgante. Es un puente complejo, un puente donde cuelga la uretra, cuelga la vejiga, cuelga la vagina, cuelga el útero. Pueden colgar también los intestinos, las asas delgadas si se vienen por el tabique recto vaginal, y cuelga el recto. ¿Qué soporta todas esas vísceras? Una serie de músculos, que son los que conforman la pelvis, que es compleja, y una serie de ligamentos que en el paso de los años se pueden ir dañando. Los músculos sufren un mayor impacto con el parto, y el envejecimiento daña los ligamentos, y por ende los prolapsos son más frecuentes en quienes, en las que se embarazaron y tuvieron parto, y en todas las pacientes que van envejeciendo por arriba de la menopausia. El prolapso de los órganos genitales constituye una patología de alto costo y ocupa el tercer lugar en el alto costo en los Estados Unidos por cirugías, pañales y manejo de incontinencias y daño de los órganos pélvicos. Entonces, una patología muy frecuente. Desde el siglo XIX... Doctor, qué pena, es que no están pasando las diapositivas. No están pasando las diapositivas. Es que no he pasado ninguna. Bueno. Es que lo que les estoy diciendo viene de mi cabeza y de la experiencia como cirujano de piso pélvico. No he pasado ni una diapositiva. Les estoy hablando de unas generalidades que me parecen importantes. Y es decirles que desde el siglo XIX el doctor Delit cuestionó al parto como un evento fisiológico y normal. Es como si decía Delit, que es como meterle un rastrillo a una mujer en sus genitales y sacárselo, como meterle un paraguas y sacárselo abierto. La tolerancia de estiramiento, en el libro de Mark Walters de la Universidad de Cleveland, que es una de las autoridades mundiales en piso pélvico, en su capítulo 13 habla de parto y piso pélvico, y hace una serie de recomendaciones que la verdad quería corregir la clase porque no tengo metido esos temas, pero los tengo en la cabeza. Y es que la tolerancia de estiramiento de la fibra estriada de los músculos pélvicos es de 1.5 a 1.3 veces su diámetro. Es decir, el músculo no puede estirar más de 1.5 veces. La vagina de una paciente nulípara puede tener un diámetro de 3 a 4 centímetros. Y recuerden que el diámetro biparietal promedio de un precioso bebé es 9.3 a 9.5 centímetros. Es decir, eso excede el 1.5%. La fibra estriada durante el parto en promedio estira 2.3 veces. De un perímetro de 14 a 16 centímetros pasamos a un perímetro de 35, 36, 33 centímetros. Es decir, la mitad de las mujeres después de un parto, la mitad, no el 5%, a la mitad, sus genitales les va a quedar con un defecto del piso pélvico. Lo más frecuente, compartimento anterior. Compartimento anterior es lo que antes se llamaba cistocelia y uretrocelia. 50% les va a quedar un daño del piso pélvico y pueden quedar incontinentes, es una proporción grande. El parto no es gratis. Tenemos el concepto de que macrosomía, peso por debajo de 4.000, cabe por abajo, pero no se estima el daño que produce sobre el piso pélvico. Los bebés de mayor peso producen mayor daño. Parto instrumentado, más daño sobre el piso pélvico. No es lo mismo la paciente a quien se le hace una cesárea electiva a aquella que se opera después de que pasó de 4 centímetros de dilatación, ni lo mismo que la que terminó teniendo un parto normal. Es decir, el parto definitivamente tiene un efecto negativo en la suspensión de los órganos pélvicos. Y este dibujo vamos aquí para que lo realizó el doctor Peter Petros. 2 personas han incidido en la clasificación del piso pélvico, Delancey con su ingeniero Aston Martin,
y Peter Petros, que son las que en el año 93-96 revolucionan las causas, la anatomía y las cirugías en la orientación y en la clasificación del piso pélvico. Me explico. Muchos de los colegas nuestros, míos, utilizan una clasificación que se llama de Baden-Walker. Pero esta clasificación de Baden-Walker de los años 70, que es muy sencilla, no permite hacer una estimación correcta de todos los daños del piso pélvico, ni la cirugía cuando se planea, se debe planear pensando en corregir todo lo que está defectuoso en el piso pélvico. Me explico. Si una paciente tiene una incontinencia urinaria de Pearson y se le coloca una cinta, pero no se le corrige el defecto compartimental anterior, que en la terminología vieja se llama cistocele, esa paciente va a tener una recurrencia y la cirugía no va a ser exitosa. Las fallas en las cirugías del piso pélvico son muy frecuentes. En el piso pélvico ustedes ven esta imagen donde en uno de los puentes, de las estructuras de soporte del puente, está el sacro y adelante está el pubis. Aquí están los ligamentos puboretrales, que son los responsables de sostener la uretra y que son los que forman parte del mecanismo de continencia en la orina. La vagina, que forma parte del piso del puente, y los órganos que van a pender de los ligamentos uterosacro. Aquí estaría el útero, y estaría vejiga, y aquí abajo estaría recto. Entonces, los daños del soporte, tanto de tendones como de músculos, el músculo elevador del ano con sus 3 haces, pubococcígeo, puborectal, iliococcígeo, son 3 de los músculos del nivel 2 de Delancey, más el iliococcígeo, que algunos le llaman coccígeo, y el músculo piriforme, son los que forman el nivel 2 de Delancey. Entonces, las estructuras que soportan el piso pélvico deben mantenerse intactas en lo posible. Factores que la dañan: embarazo. Y el embarazo, el que empeora el pronóstico, se llama parto. Y el que lo empeora más, parto traumático. Entonces, todo lo que aumente la presión intraabdominal, como el embarazo. Y hay situaciones de pacientes que no están embarazadas, pero sufren una enfermedad que cada día es más frecuente, que se llama obesidad. La obesidad es un factor predisponente a que ese exceso de peso ejerza presión sobre los ligamentos y los músculos y dañe el piso pélvico. Diego. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo adverso y es una de las cosas que cuando vemos una paciente en obesidad le debemos advertir: daño en rodilla, daño en columna, obesidad, hipertensión, incontinencia y cáncer de endometrio. Anovulación también. Ese es un problema que se debe corregir porque tiene impacto en esta patología, porque aumenta el riesgo de recurrencia y de que el paciente salida de los órganos aún en ausencia del embarazo y el parto. ¿Qué otra cosa aumenta el riesgo? La enfermedad del Lendalo, el síndrome de Marfan, la menopausia, porque a la menopausia todos estos ligamentos van a tener menos capacidad de tolerancia por pérdida del colágeno y se van a estirar. El ser blanco es adverso en relación a la raza negra, que tiene una mejor tolerancia y mejor calidad de tendones. La obesidad. Y creo que ahí hemos nombrado los factores de riesgo predominantes para que ocurra el prolapso de los órganos pélvicos. La anatomía de la pelvis es una, la que ve el cirujano cuando entra una cesárea, y otra, la que vemos los que hacemos cirugía de piso pélvico. En la cirugía de piso pélvico es más afín a la cirugía oncológica, y de ahí a que a mí se me facilita más el piso pélvico que a quienes no conocen el retroperitoneo ni las vísceras del piso pélvico. Cuando ustedes ven esta lámina, ustedes identifican los músculos abdominales, identifican por ahí la ilíaca externa, pero este vasito que sube aquí de pronto no lo tienen en cuenta, que es la arteria epigástrica inferior, que nace de la arteria ilíaca externa. Esta es la ilíaca interna, y este vasito que sale aquí en la glútea superior, que forma parte del nivel 2 de Delancey, que sale por encima del músculo piriforme, y que aquí va la arteria y el nervio del glúteo mayor. Esta es la sacra media, que se anastomosa con las sacras laterales,
Este corresponde a un espacio retroperitoneal, una de las ventanas al retroperitoneo. Otra ventana al retroperitoneo es aquí al abrir el ligamento redondo vemos todas estas estructuras para el vaciamiento ganglionar. Hay otra entrada al retroperitoneo que es por vagina y por el fondo de saco cuando estamos haciendo colapsos de cúpula. Y hay otra entrada al retroperitoneo que es por la sínfisis del pubis cuando hacemos un panistil y vamos a hacer un box. No entramos al abdomen, sino que nos metemos en el retroperitoneo prevesical. Ese peritoneo prevesical se va a dividir teniendo en cuenta esto que se llama la arteria umbilical obliterada, esta, que es esta. Esto, y es lo que nos marca el espacio paravesical medial del espacio paravesical lateral, donde está el ligamento de Cooper. Esto es importante para mí como cirujano porque aquí es donde está el ligamento de Cooper. Es una de las cirugías que utilizamos en suspensión de piso pélvico, de las viejas cirugías, pero que aún tienen vigencia y que con la regresión... Juan Diego, estoy en clase. Que con las cirugías del piso pélvico que suspendieron las mallas está en vigencia, sobre todo en los Estados Unidos. Entonces, ustedes ven que es muy importante conocer la irrigación de todo el abdomen cuando nos tenemos que meter con todas las estructuras y hay que conocer bastante anatomía para no ir a cometer errores, recordar por dónde transita el ureter, cuál es la arteria uterina que va por encima del parametrio y que por el puro ladito va el ureter. Muy importante tener muy clara la anatomía. No pienso que para ustedes sea exigencia enseñarles los niveles de Delancey y desmenuzárselos, pero cuando hacemos cirugía de piso pélvico tenemos que tener absolutamente claro los 3 niveles de Delancey, el apical, el medial y el nivel externo que está dado por los transversos y algunos hacen del elevador del ano y los músculos bulbo e iliocavernoso. Y si ustedes ven esta imagen lateral de las estructuras de soporte, me empiezan a entender el por qué es un puente supremamente complejo. No es un cualquier puente el que tienen las mujeres en su pelvis. Los ligamentos uterosacros, que se encargan de dar la suspensión junto con los parametrios que vienen aquí, y una estructura de choque que viene por la vagina, el tabique vesicovaginal, que forma parte de este anillo pericervical, y el tabique rectovaginal que forman este anillo. Entonces hay una serie de estructuras que soportan la parte apical, que soportan el nivel 2 y que soportan el nivel 3 en lo que corresponde a la parte de salida. Y que soportan todas estas estructuras y lo que hace complejo no solo la parte ligamentaria y muscular, sino la parte de inervación. Año de 1993-1996, Delancey describe sus niveles y que son hoy, para todos quienes hacemos piso pélvico, los niveles que siempre nos referimos en lo que concierne a la suspensión de los órganos pélvicos. El nivel 1 suspende el útero y puede suspender también lo que corresponde a la cúpula vaginal. Cuando no hay cúpula, los defectos del nivel 1. Cuando no hay útero, los defectos de nivel 1 puede ser el prolapso de cúpula, suspende el útero por la parte lateral. El defecto causa lo que conocemos antiguamente como histerocele y ahora hablamos de defecto apical. En la nomenclatura nueva no hablamos de histerocele, ni de cistocele, ni de retrocele, ni de rectocele, pero el CIE-10, que es la forma de clasificar en Colombia, nos obliga a que tenemos que utilizar esta nomenclatura. El nivel 2 depende de la fascia endopélvica, posee una lámina anterior y posterior, es lo que yo les hablaba del anillo pericervical y lo que soporta la vagina y está mediado por un ligamento que se ancla en la fascia endopélvica, el arco tendíneo, y que es el que soporta al elevador del ano, sobre todo el ileococcigio. Su defecto va a producir defectos compartimentales anteriores y posteriores como el enterocele. Y el nivel 3 es el de los desgarros y el daño de los músculos perineales del transverso superficial y profundo y que nos vamos a conocer con el nombre de defectos posteriores, pero en la nomenclatura vieja de rectocele. Y empecemos a ver ejemplos. Por ejemplo, esta paciente que tiene un gran defecto apical,
donde el útero salió, pero también se observa que es un cuello supremamente largo y es lo que de pronto ustedes van a oír hablar como traqueosele o elongation coli. Es un cuello supremamente largo que se prolapsó, pero que tiene como agregado que hay un cuello extremadamente largo. Es una paciente que usted le hace una cervicometría y le da 8 o 10 centímetros. Diferente a esta paciente que tiene su cuellito corto, aquí está su defecto compartimental anterior donde se vino la vejiga, se vino la uretra, y aquí este cotico que tiene atrás es intestino delgado que se vino por el tabique y de un enterocele. ¿Cuál es de más difícil corrección? Esta, porque tiene defecto multicompartimental. Esta paciente tiene un traqueosele y probablemente un defecto compartimental anterior no más. Y eso es lo que evaluamos en la nomenclatura actual con una terminología que se conoce con el nombre de POP. En la nomenclatura vieja, eso era un histerocele, un traqueosele o un elongation coli. Cuando hay una histerectomía y vemos esto, es un cuadro frecuente y del que opero generalmente yo que manejo piso pélvico 1 a 2 por semana. Eso es una cirugía frecuente en el piso pélvico. Y es la paciente a quien se le hizo una histerectomía vaginal con la técnica tradicional que usábamos antes, los prolapsos estadios 3-4, es decir, que todo se sale afuera y que se operan con tejido nativo, tienen un porcentaje de recurrencia del 30 al 50%. En el concepto actual de hoy del piso pélvico, estas pacientes con defectos grandes no se deben llevar solo a cirugía con tejido nativo, sino que se deben utilizar arpones o mallas que corrijan la apicalidad y nos garanticen que sus órganos van a estar dentro de la pelvis. Usted hace una histerectomía con un prolapso estadio 3-4 y este es el resultado a los 4 meses, 6 meses, que es un prolapso total de la cúpula. ¿Qué se vino? La cúpula, aquí está vejiga y aquí atrás está intestino delgado probablemente. O generalmente es un gran defecto compartimental anterior que se trajo la cúpula. Esto es un prolapso de cúpula, un POPQ estadio 4C. Está todo afuera, pero lo que más salió fue la cúpula. Terminología antigua, pero en fin de cuentas como nos entendemos, porque la mayoría de los médicos hablan de cistocele, rectocele, histerocele y no vamos a pelear por eso. Todo es decir que es sinónimo de defecto compartimental anterior, defecto compartimental posterior. ¿Qué es el cistocele? La paciente que se le dañó el nivel 2 de lance y se rompió el soporte y se vino la vejiga en su pared posterior, pero se puede venir también la uretra. Hay diferentes daños, los prolapsos en sí de una paciente a otra no son iguales. Hay diferentes daños, se puede romper el elevador del ano por la parte media o se puede desinsertar del arco tendíneo o se puede romper de la placa elevadora que viene aquí. Entonces hay diferentes daños, por resonancia magnética se pueden establecer, igual que por ecografía, pero no es necesario porque a la hora de operar lo que se necesita es que el cirujano identifique los daños y decida la cirugía o planee una cirugía que corrija todos los defectos que ve planteados en esta paciente. Esta se parece mucho a una que operé el sábado en el HIC, pero tenía un gran defecto aquí, mucho más grande, tenía un gran enterocele, y esta es una paciente cuyo cuerpo perineal mide menos de 1 centímetro, esta paciente, y tiene un prolapso de la mucosa porque el esfínter se le rompió. Y este es un parto que debieron atender quién sabe hace cuántos años y tiene un defecto, no tiene cuerpo perineal, tiene un defecto compartimental anterior con una movilidad aumentada de la uretra y un descenso de la vejiga. En el POPQ, en la evaluación de los órganos pélvicos se utiliza esta estructura que es el himen. Entonces, todo lo que esté a menos 3 centímetros del himen en el punto A está bien. Si se pone el punto A, que es 3 centímetros abajo de la uretra, se pone al nivel del himen, hablamos de un punto AA en estación 0. Si rebasa hasta +1, sea un estadio 2, lo que rebase por arriba de 1 centímetro del limen, hablamos de estadio 3, y todo lo que se sale en su totalidad fuera es un estadio 4. Yo no pretendo que se aprendan el POPQ, porque si mis compañeros sufren con el POPQ, ustedes peor. Yo les acepto que usen el Baden-Walker a su nivel, pero como especialista yo a los residentes sí les pido que hoy tenemos que hablar en POPQ. Aquí que tiene un cuerpo perineal de unos 2 centímetros, un gran defecto compartimental anterior,
uretra está afuera y el punto B, que está 3 centímetros más abajo, también está afuera. Cuando salga un dibujito del POPQ, me van a entender más fácil qué son los puntos que yo quiero que ustedes determinen. ¿Y qué es el enterocele? Es la salida del intestino delgado a través del fondo de saco posterior, más frecuente en el grupo de pacientes que se les hizo un BORS que desbalanceó el eje de la vagina y que permitió que por el tabique recto vaginal se metiera el intestino delgado. Es una patología muy frecuente, no es rara, esto es muy frecuente. Y es de las pacientes, de las patologías más, que técnicamente tienen más recurrencia. No se pueden meter mallas para esto, no se recomiendan. Los defectos compartimentales, donde la cúpula en ausencia de útero, desaparece el punto D. Y este tipo de defectos se debe corregir, bien sea por vía vaginal o por abdominal, con unas técnicas quirúrgicas. Una es hacer unas aretas concéntricas por abdomen, que se llama el Moscovis. Hay otra que se llama el Baldi-Wester, que es colocar unos puntos paralelos entre la pared anterior y cerrar este espacio. El año pasado, enteroceles rotos en la ciudad se presentaron 3, es decir, que se evisceraron por la vagina y que fueron motivo de cirugías urgentes en 3 clínicas de la ciudad. De las 3 me enteré yo. Las 3 fueron operadas por cirugía general, solucionaron el defecto del roto por donde salieron las vísceras, pero no corrigieron la causa, y esos son pacientes que tuvieron que volverse a operar. Este es un punto BP que se está saliendo anormalmente y que ya les voy a explicar con la gráfica del POPQ más adelante cómo se debe interpretar los puntos. Siempre que hablamos prolapso de los órganos pélvicos debemos utilizar o una valva del espéculo al desarmarlo, y que vamos a evaluar compartimento posterior, debemos colocar la valva del espéculo, la de abajo, aquí arriba, y ponerla a pujar. Y cuando vamos a evaluar compartimento anterior, debemos poner esta valva abajo y poner la paciente a pujar para ver qué es lo que sale. Y cuando vamos a evaluar apicalidad, cuello, útero, debemos poner el espéculo, lo abrimos y decimos que puje y vamos retirando gradualmente ese espéculo para ver si el útero baja. Los niveles y cómo ha evolucionado la clasificación del prolapso de los órganos pélvicos desde la Baden-Walker del año 72, que nunca tuvo un aval de las sociedades, a la calificación del prolapso de los órganos pélvicos en el año 96, y que es la clasificación vigente hoy y por cómo deben estar clasificados todos los prolapsos de los órganos pélvicos. La Baden-Walker o clasificación 1 se basaba en grados dependiendo de que el útero llegara aquí afuera menos 1 centímetro del introito, que llegara al introito, que rebasara el introito, que se saliera todo. Era muy fácil. Por eso es que, como es tan fácil, todo el mundo le gustó y sigue clasificado en Baden-Walker, pero no describe compartimento anterior, no describe hiato vaginal, no describe cuerpo perineal, no describe longitud de vagina. Perdóneme un segundito. Juan Diego. Mi amor, cierra la puerta. Y para poder entender esta clasificación, lo que hay que mirar es este gráfico que parece muy complejo, pero que después de que usted lo aprende a realizar es sencillo. Usted tiene que hacer un triquitraque de 9 casillas. En la línea anterior está el punto AA, que está 3 centímetros al entrar la uretra, el punto BA, que está 3 centímetros más arriba. En la parte posterior está el punto AP, que está 3 centímetros de la carúncula himeneal, el punto BP, que está 3 centímetros más arriba, el punto D, que es el fondo del saco posterior, y el punto C, que constituye el cuerpo del útero. ¿Ya? Hay que medir también el hiato, es desde la uretra hasta la parte inferior de la vagina, el cuerpo perineal, que va desde donde termina la vagina hasta donde empieza el ano, y la longitud de la vagina, que es de aquí al fondo del saco posterior. Entonces, en la clasificación
a ver si tenemos una donde esté la tabla. No. La clasificación, en la línea superior va a estar la línea, los AA, el BA y el C. En la línea media está hiato genital, cuerpo perineal y longitud de vagina. Y en el triquitraque, en la parte inferior, está el punto AP, el BP y el punto D. Yo sé que es compleja y que ustedes probablemente no me estén entendiendo muy bien esta clasificación, pero es que es la obligatoria y la que aprueba la Sociedad de Continencia y la Sociedad de Cirujanos del Piso Pélvico y la ALAP. Pues esa es la clasificación vigente y es la que tenemos que usar cuando hablamos de piso pélvico. Pero para ustedes, aun cuando me llegan referencias con diagnósticos de prolapsos que dicen, me dijeron que tengo un cistocele, que es lo frecuente que llegan, yo hago caso omiso de lo que dicen y vuelvo y clasifico el defecto. Porque la cirugía se debe planear dependiendo de los puntos que están mal y de buscar la mejor opción de que no se vuelva a repetir y que se corrija todo. Todas las medidas que están mal deben corregirse en cirugía. No llegar y corregir que tienen incontinencia, coloque una cinta, pero no corrigió lo otro, pues el paciente va a recurrir a los 2, 3, 5 meses, un año, va a volver a recurrir con algún otro daño. El estadio 0, no hay ningún daño. El paciente tiene sus órganos pélvicos todos en sus sitios normales. El estadio 2, me salto al 2 porque todo lo que no es 2 y no es 0 es 1. Alguno o varios de los órganos pélvicos están entre -1 y +1 centímetro de las carúnculas himeneales, llámese uretra, llámese el punto B, llámese la pared posterior, llámese el cuello del útero, llámese el enterocele. Y todo lo que rebasa de +1, pero que alguno de los órganos se queda a más de -3, corresponde a estadio 3. Y todo lo que se sale afuera, un estadio 4. Yo sé que la clasificación es compleja, pero espero que entiendan. Esto es un estadio 4, una paciente que tiene todo afuera. Si esa paciente se opera con las técnicas que a nosotros nos enseñaron antes de 1996, del año 2000, esta cirugía se haría tradicionalmente con una histerectomía vaginal con colporrafia anterior y posterior. A la luz del conocimiento de hoy y de los soportes de los órganos pélvicos, los prolapsos estadios 3-4, es decir, este tipo de estadios debe hacérseles darle apicalidad a esa vagina. La cirugía con tejido nativo no procede porque la tasa de recurrencias es del 30 al 50%. Esa paciente va a volver a terminar en una cirugía. La prueba del CUTIP es una prueba que nosotros no usamos. Evalúa la hipermovilidad del punto AA y que solo con poner a pujar la paciente, el que se desplante el punto AA a entre -1 y +1 o a +3, ya es un indicativo de que el ángulo uretral es mayor de 30 grados y que esa paciente, muy probable, antes de que la paciente cuente, ya podemos preguntarle si se le salen los orines. Sin embargo, la incontinencia urinaria lleva de por sí intrínseco un daño del esfínter uretral, porque uno ve y un defecto neurológico. Porque cuando usted ve pacientes con prolapsos supremamente grandes y que no tienen ningún daño de incontinencia urinaria de fuerza. El tratamiento del prolapso de los órganos pélvicos cuando está asintomático puede recomendarse al paciente terapia del piso pélvico, fisioterapia, y en los daños que no son severos se le puede recomendar la fisioterapia del piso pélvico. Cuando son sintomáticos y el daño no se considera severo, la misma terapia del piso pélvico, los ejercicios de Kegel. Y en las pacientes que tienen contraindicación quirúrgica se puede sugerir el uso de pesarios. El tratamiento quirúrgico es en la mayoría de los casos la solución, aun cuando algunas se preferirá abordarlas por vía abdominal. Y hay diferentes técnicas quirúrgicas para corregir el prolapso de los órganos pélvicos.
Los pesarios básicamente son de dos tipos, los ocupantes de espacio y las donas que ustedes ven que se usan ¿en qué? En incompetencia cervical, en incompetencia cervical. Estos son los diferentes tipos de pesarios. Pues hay de muchos tipos. Solamente están indicadas en el grupo de pacientes que no son candidatas a cirugía y que tienen un severo daño. Pero la tolerancia a los pesarios, el aseo del pesario constituyen un factor de que la paciente abandone este tipo de métodos ocupantes de espacio para solucionar el prolapso del órgano pélvico. Una recomendación cuando hacemos histerectomía es siempre por vía abdominal o vaginal hacer la culoplastia de McColl. En el congreso de ALAP de este año se hizo una plenaria y una revisión por 4 autores de la técnica de culoplastia de McColl y se resumía estas plenarias con lo de llevar a casa y le correspondió a la doctora Paraíso revisar lo concerniente al punto de McColl. Y la conclusión es que el McColl, que es juntar los ligamentos uterosacros en la histerectomía vaginal o en la abdominal, es una técnica buena para prevenir, cerrar el hiato y prevenir el descenso de las asas intestinales en lo que corresponde a enterocele, pero que cuando el defecto es mayor de un estadio 3-4, el punto de McColl, la fijación alta de uterosacros, tiene un alto porcentaje de recurrencia y que no constituye una buena alternativa en defectos severos. La colposacropexia es una cirugía muy exitosa donde anclamos la cúpula y los órganos descendidos a una malla al ligamento sacro anterior. Es una cirugía exitosa que puede ser laparoscópica o abierta. La colpopexia al ligamento sacroespinoso es una de las cirugías también que personalmente me parece muy buena, que es anclarle unos arpones al ligamento sacroespinoso y colocar unas mallas, bien sea a la cúpula o al todo el compartimento anterior, en la intención de soportar el órgano descendido. Y estos son los niveles de Delancey vistos de una manera gráfica. El nivel apical, toda esta estructura, es el ligamento uterosacro y el ligamento cardinal. El nivel 2 de Delancey está dado por la fascia que va del agujero obturador a la espina ciática. Esto se llama el arco tendíneo, y aquí va el músculo pubococcigio, el tubo rectal, el iliococcigio, el istiococcigio y el piriforme. Este agujero que se ve se llama el agujero sacrociático mayor, donde va el músculo piriforme, y por aquí salen la arteria y el nervio del glúteo mayor. Y por la parte inferior del músculo piriforme y en el agujero sacrociático mayor van los nervios que vienen del L1, de L4, L5, S1, S2, S3, que es el nervio ciático, y el nervio pudendo que viene por aquí, pero es el único que sale por el agujero sacrociático menor. Es decir, el nervio ciático sale por aquí y la arteria pudenda, perdón, el nervio pudendo y la arteria pudenda salen por el agujero sacrociático menor. Cuando vamos a anclar un arpón, ¿dónde lo anclamos? Aquí, perdón, aquí. En el agujero, en el tendón sacroespinoso, es decir, en esta estructura anclamos el ligamento. Aquí. Y empezamos a hablar de la cirugía de incontinencia. Entonces, digamos que es incontinencia urinaria de esfuerzo. Incontinencia urinaria de esfuerzo es cuando la presión abdominal en centímetros de agua excede la capacidad de cierre del esfínter uretral. ¿Cuándo pensamos en incontinencia urinaria de esfuerzo? Cuando la paciente tiene un patrón miccional normal, es decir, 4, 5, 6 orinadas al día, y que la paciente cuando tose, se ríe, hace fuerza, juega, se le salen los orines. Por historia, esa es la característica de una paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo. Tose, puja, se ríe, se le sale la orina.
¿Con quién hay de hacer el diagnóstico diferencial? Con las pacientes que tienen un patrón miccional incrementado y que la orina se les escapa por urgencia. Esa clínica de la paciente que no es capaz de contener la orina y si no orina rápido se le salen, eso se llama una incontinencia urinaria detrusor hiperactiva. Y esas pacientes las podemos confirmar con un estudio sencillo, invasivo, que se llama la urodinamia. La ICS determina 3 tipos de incontinencia: la incontinencia urinaria de esfuerzo, la incontinencia urinaria detrusor hiperactivo y la incontinencia urinaria mixta. La incontinencia urinaria de esfuerzo, la técnica más exitosa es esa que están viendo ahí, que es el paso de una cinta transobturadora, que se puede hacer por técnica in-out o out-in, que es esa cinta de malla de baja densidad que va a soportar, a reemplazar al ligamento pubo-uretral y que es la que nos va a permitir corregir la incontinencia urinaria de esfuerzo. En el estudio de urodinamia vamos a evaluar básicamente 3 cosas. Una parte que se llama la flujometría, donde el Qmax, que es el flujo máximo, debe estar por arriba de 12 centímetros de agua. Es decir, la capacidad, el volumen de orina que usted elimina por segundo. Generalmente el Qmax se obtiene en el primer tercio de la micción espontánea y ese Qmax debe estar por arriba de 15. Algunos dicen 25 más o menos 12. Cuando el Qmax da por debajo de 12, pensamos en 2 cosas. La paciente tiene una obstrucción o la paciente tiene un déficit de músculo detrusor. Entonces, la primera fase, lo que más miramos es el flujo máximo en la urodinamia. La segunda fase de la urodinamia, lo que más miramos es la fase de llenado, en ver cuando se siente el primer deseo miccional, en ver cuando se le da la orden a la paciente que tosa, en mirar si se presentaron contracciones no inhibidas del detrusor y en mirar si con la tos se presentó escape de orina y a qué presiones y en qué momento. Cuando a la paciente se le da la orden de que tosa y hay un escape de orina, se mide la presión intraabdominal que produjo el escape y eso es lo que llamamos la presión de escape. Las presiones de escape por debajo de 60 reflejan un severo daño, una incontinencia tipo 3 y hablamos de un daño neurológico y son las de peor pronóstico. Las que tienen presiones de escape por arriba de 90 son las que les podemos hacer técnicas como el cabrestrillo. Y en las pacientes que tienen déficit de la musculatura del detrusor, que donde nos vamos a dar cuenta que ese Qmax bajo corresponde no a una obstrucción, sino a un déficit de contracción del músculo en el estudio, en la fase de flujo-presión. La urodinamia consta de 3 fases: la flujometría libre, la cistometría y la parte final que corresponde a cuando al paciente le dicen orine. Cuando el paciente le da la orden de orine, ese se llama el estudio flujo-presión. Cuando la presión intraabdominal, en el momento de que el paciente empieza a orinar y obtiene su máximo flujo, se mide la presión intravesical y si esa presión está por debajo de 20 centímetros de agua, hablamos de un detrusor hipoactivo. Es una paciente que no tiene capacidad muscular, que tiene probablemente un daño neurológico importante y en la que obtiene un déficit de músculo detrusor. Y esa paciente es la que muy probablemente cualquier técnica de cinta la va a llevar a un proceso obstructivo. Y donde las técnicas preferidas, si la presión, el Qmax está por encima de 13, son los agentes abultantes o la cistopexia vieja de Bosch, que en este grupo de pacientes se considera que aún tiene recomendación. Pero para los americanos, como las cintas quedaron prohibidas, el Bosch tiene una nueva vigencia para ellos porque las cintas quedaron prohibidas por todos los tipos de cintas de los materiales protésicos en Estados Unidos en este momento están prohibidos. En el resto del mundo no. En el resto del mundo la cirugía más exitosa para la corrección de incontinencia es esta. Si usted escoge de manera adecuada a los pacientes, los resultados son bastante buenos. La tasa de éxito está por arriba del 90% y a 5 años la tasa de fallas no está por debajo del 70-80%. Es una técnica muy exitosa a largo plazo. Esto es una histerectomía vaginal, los diferentes pasos, no me interesa porque ustedes no son cirujanos. Esta es la cistopexia de Bosch, que se hace a cielo abierto, es llevar el paracolpos, hacer una maca que reemplace el ligamento pubo-uretral al ligamento de Cooper. Tened cuidado porque aquí pasa
aquí está pasando la arteria ilíaca externa que se convierte en femoral, es el ligamento ilioinguinal, el ligamento de Cooper. Esta es una descripción de la antigua técnica de fijación sacroespinosa que se describió en los años 50, pero que con el advenimiento de los arpones en el 2008 cambió totalmente y se ancla la vagina a los dos ligamentos sacroespinosos. Es una técnica muy exitosa que se facilitó mucho con ese anclaje de arpones y que realizamos con relativa frecuencia, bastantes se están realizando con esta técnica que es muy exitosa. Y esta es la colposacropexia, donde nos anclamos a la bifurcación de la aorta, a este ligamento que es el ligamento sacro anterior, a la pared posterior y a la pared anterior de la vagina, y donde esta malla la peritonizamos y es lo que se conoce con el nombre de colposacropexia. Es otra cirugía exitosa, pero que hay que hacerla por vía abierta o laparoscópica. En conclusión, el envejecimiento de la población ha llevado a que cada vez tengamos más pacientes con prolapso de los órganos pélvicos. El prolapso de los órganos pélvicos es muy frecuente, es multifactorial, y el camino final común es el debilitamiento del soporte pélvico de tipo muscular y de tipo tendíneo. Las pacientes asintomáticas las podemos dejar quietas o pueden tener un amplio espectro de síntomas, desde la continencia, la disfunción sexual, la disfunción en sus deposiciones, que la única clasificación universalmente aceptada es la de POPQ, que es compleja, pero que después de que usted la entiende ya no se le parece a uno difícil, que se debe hacer un estudio minucioso antes de decidir qué paciente se beneficia de la cirugía o del tratamiento conservador, para tomar decisión de si es de fisioterapia, si no hay que hacer nada, si hay que colocar un pesario o si hay que llevarlo a cirugía. Que el TOT, conjuntamente con el BORS en nuestro medio, son actualmente las técnicas de elección para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, las cintas mediouretrales y la técnica de BORS, que es una técnica del año 60, que realmente preferimos la cinta TOT, técnica in-out o out-in, dependiendo de la experiencia de cada cirujano. Que la elección adecuada de las pacientes y de las cirugías que nos evita las recurrencias. El abordaje abdominal, la fecha para el manejo de la incontinencia urinaria para los americanos es la técnica de elección, bien sea laparoscópica o abierta, porque ellos retomaron de nuevo el BORS, lo mismo que los australianos. Se están usando Minielin y muchas alternativas, pero preferimos